Vamos a comenzar el reconocimiento de las principales setas comestibles y venenosas, las posibilidades de confusión y las normas para evitar envenenamientos y para combatirlos. Vamos a comenzar por estas últimas. Todos los años en la península ibérica se producen intoxicaciones. Debemos al doctor Piqueras, que hizo un estudio en el año 2006 y que podemos extrapolar a la actualidad, en la cual vemos que las intoxicaciones por setas son típicamente otoñales, porque aunque se producen durante todo el año, son más frecuentes en los meses de septiembre, octubre, noviembre, bajan bastante en diciembre y en primavera, entre enero y agosto, también se producen diferentes intoxicaciones. Pero los meses mayores son los meses de otoño, donde más humedad y lluvia frecuentan nuestros campos y bosques. El doctor Piqueras, médico del Vall d'Hebron, del Hospital Vall d'Hebron y recientemente jubilado, nos aporta también en este mismo estudio, en el año 2006, que los pacientes, los días que ingresan en los hospitales, normalmente son principalmente el sábado, hay una afluencia masiva el domingo, el lunes y luego decrece hasta el viernes. ¿Y esto por qué es? Normalmente las setas se recogen a partir del viernes y son consumidas durante el fin de semana. También salen a recoger setas de las grandes ciudades los sábados y domingos, y el lunes sigue habiendo intoxicaciones porque quedan setas guardadas de los fines de semana. Por lo tanto, los días que están señalados en rojo es donde el número de pacientes pueden superar incluso los 200, como vemos en el gráfico de 2006. La edad, podemos decir que los intoxicados se encuentran en todos los grupos de edad, porque todos los miembros de la familia suelen compartir las setas como un guiso familiar y en este caso un guiso ponzoñoso. Puede haber menores entre 10 años o incluso menos, de 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Normalmente a partir de 50 años decrece 60, 70, 80, 90, porque normalmente también el límite de la vida humana se va a encontrar en estos 70, 90 a 90 años. Pero en todas las franjas y principalmente entre los 40, 50, 60 y 20 años es donde nos vamos a encontrar el mayor número de intoxicados. Las principales reglas para recoger setas comestibles y evitar intoxicaciones son las siguientes. Primero, cuando estemos en el campo, solo debemos recoger las especies que se conozcan bien y que sean comestibles. Segundo, sacar completa la seta sin cortarla por la base del pie. Posteriormente se podrá quitar la base del pie y se colocará en la cesta con las láminas o poros hacia abajo. Esto principalmente colocarlo así es para evitar que en las láminas o poros le entre arena, que después es muy difícil de quitar en el lavado cuando la vayamos a consumir en casa. Este error que muchas veces se ve en organismos oficiales de que las setas hay que cortarlas, posiblemente se deba a que hay dos setas muy populares, la seta de cardo, que es el Protosyringe, y el Robellón onízcalo, que es el Laterus deliciosus, que sí se cortan principalmente el Protosyringe para evitar que, como vive la raíz del cardo corredor muerta, pues lógicamente saquemos la raíz y no salgan nuevos Protosyringe. Y en el caso del Laterus deliciosus, porque al cortarlo vemos el látex de color naranja y evitamos que entre tierra en las láminas. Pero son los únicos casos en los que conviene cortar la seta, los demás hay que sacarlos completo, como veremos más adelante. No existe ninguna regla para saber si una seta es venenosa o comestible, solo depende de una exacta clasificación botánica. Son falsas todas las creencias populares, como introducir una moneda o un objeto de plata en el guiso. Algunas personas dicen que si se pone oscura, pues la seta es comestible, o al revés, si no se pone oscura la seta es comestible, depende de las zonas, pero en el caso de la monita faloides, pues no cumple estos requisitos y se pone oscura, por ejemplo, en el caso de que pensemos que es buena esta receta.
introducir ajos o cebollas en el guiso, creer que no son tóxicas las mordidas o comidas por animales, babosas, roedores, pensar que una seta que se parece a otra comestible también lo es, la zona de recogida que ya conocemos solo produce setas buenas, o confiar ciegamente en supuestos expertos que presumen de conocerlas bien. Por tanto, hay que huir de estas creencias que muchas veces nos llevan a confusiones fatales. Como regla general, no consumir setas que tengan las siguientes características: presencia de volva, láminas y anillo de color blanco, parasoles pequeños o medianos inferiores a 5 centímetros de diámetro, de sombrero con escamitas, láminas blancas y anillo más o menos marcado, que pertenecen al grupo de las lepiotas y no son macrolepiotas, aunque en las macrolepiotas también hay una que es tóxica y que conviene por lo tanto saberlo. Setas de muy pequeño porte o inferior a 1 centímetro de diámetro que iban sobre madera, porque aquí se encuentran el género Galerina con algunas especies muy tóxicas, igual que la manita faloides, o que crezcan en praderas, porque aquí se va a encontrar, por ejemplo, especies del género Psilocybe. Es lógico, la quinta regla, no consumir setas muy maduras o en estado de producción que estén agusanadas o con mal olor. Una fruta comestible, si está llena de gusanos, a nadie se le ocurre comérsela, pues pasa exactamente igual con una seta. Las primeras ilustraciones del siglo XV y primera mitad del siglo XVI han traído una creencia que se arrastra hasta nuestros días. Es frecuente en la sociedad que nos digan: yo en esta cesta llevo setas comestibles, pero también he puesto setas venenosas, incluso muy venenosas como la manita faloide, la manita panterina, etc. Tengo que tirar toda la cesta, todas las demás setas, porque realmente han contaminado al resto de setas comestibles, y tenemos que decir que rotundamente no. Solamente son tóxicas si las comemos en la cantidad suficiente, porque probemos una pequeña cantidad para ver si es dulce, amarga, picante, no pasa absolutamente nada. Después arrojamos, escupimos este pequeño fragmento y no pasa nada. Pero fijaros en este gráfico de primera mitad del siglo XVI, finales del siglo XV. Ya Pier Andrea Mattioli dibuja un campo de setas, y era creencia que cuando pasaban las víboras venenosas y tocaban a las setas comestibles, el veneno de estas víboras que vemos aquí a la izquierda, pintadas en verde con la cabeza sonrosada, y a la derecha vemos justamente que una de ellas también se marcha, pues si tocaban las setas comestibles absorbían el veneno de la víbora y se volvían tóxicas. Esto es lo que piensan todavía las personas que nos indican si en la cesta, como tienen setas tóxicas, tienen que tirarla toda, como si esos venenos hubieran sido absorbidos por las setas comestibles. Es un error que todavía se mantiene después de siglos. No debemos recoger setas en lugares con alto riesgo de contaminación, cunetas de carreteras, campos de cultivo fumigados, fábricas contaminantes, vertederos, jardines urbanos, etc. El asistir a exposiciones o seminarios micológicos o manejar libros es una buena regla para ir conociéndolas. Para la recogida de setas se utilizarán cestas y una navaja. Otras herramientas importantes son un bastón, un buen calzado, un cuentahilos y un silbato. En el caso de alteraciones gástricas o malestar en general, se acudirá inmediatamente a un centro hospitalario. Esto es fundamental. Nunca debemos quedarnos en casa pensando que la intoxicación será pasajera y esperar al día siguiente. Añadimos un teléfono del Instituto Nacional de Toxicología por si alguien necesita llamar a dicho instituto. Se deberá respetar siempre el entorno a recoger las setas y dejar indemnes, no pisotearlas las que no conozcamos, ya que juegan un importante papel en la naturaleza y en el equilibrio ecológico. No porque pisemos a manitas muscarias, porque sean venenosas, vamos a evitar intoxicaciones, pero vamos a hacer un mal a la ecología del bosque. Lo que todos queremos es una buena recolección de setas silvestres, una cesta llena de champiñones, de rebozuelos, de Polyporus umbellatus, etcétera, etcétera, es decir, excelentes setas comestibles. El boom micológico de las setas en España se ha producido en los últimos 40 años, con un aumento de la demanda y la afición. Con anterioridad, solamente el País Vasco y Cataluña eran pueblos micófilos,
El resto de España eran pueblos micófagos y apenas consumían del resto 3 o 4 setas que eran populares y solamente buscadas por muy pocas personas. Todas las setas comestibles tenemos que recordar que tienen uno o más parientes próximos venenosos, incluso mortales, sin una atención médica especializada. Vamos a comenzar con el Latherius deliciosus, que es lo que normalmente tendría que llamarse pinatel, pero que muchas veces los vemos en los mercados, incluso en los catalanes, con el nombre de rovellón. Pinatel es el nombre catalán, en castellano los denominamos níscalos o níscalos. Bueno, pues hay que diferenciar diferentes tipos de robellones por el tipo de látex. Aquí a la izquierda tenemos los de látex anaranjado, que serían los auténticos pinatel, y aquí tenemos los de látex rojizo, que serían los auténticos robellones. Pero hoy día la palabra robellón se aplica para todos los Latherius del grupo del deliciosus. Tenemos que tener cuidado cuando vamos en bosques mixtos, porque si estamos en un pinar y al mismo tiempo hay Quercus pirenaica o Quercus iles, es decir, rebollos, melojos, encinas, nos podemos encontrar con distintos Latherius. Son especies micorrízicas y unas van a empinares, otras van a encinares o a robledales. Por arriba ya vemos una cierta diferencia. Esta fotografía está muy limpia, hemos quitado la arena, hemos quitado los restos de hojarasca y vemos como en la izquierda apenas tiene círculos concéntricos, verdea, porque muchos níscalos o robellones verdean en la madurez, y presenta tonalidades de un rojo vino burdeos. El del centro tiene círculos concéntricos y tiene unas tonalidades más anaranjadas. Y en el de la derecha también presenta círculos concéntricos y es un poquito de un color más mate. Si les damos la vuelta son totalmente diferentes, porque vemos que el que no presentaba círculos concéntricos, el de color rojizo en látex, es comestible y es lo que conocemos como Latherius vinosus. El del centro tiene coloración naranja y es el que conocemos como Latherius deliciosus. Y finalmente el que tenemos en la parte de arriba es el que el látex es de color blanco pero amarillea, es el Latherius glyciosmus. Vamos a pasar al anterior para que, el Latherius chrysoreus. Vamos a pasar al anterior para que podamos ver todas las diferencias que nos podemos encontrar en el grupo de los Latherius deliciosus. En la Sierra de Guadarrama hay un Latherius que vive en bosques de pino silvestre, de zonas muy húmedas, de zona de turbera, que es el llamado Latherius de Toja o Tosa, que es el Latherius quieticolor. Cuando lo cortamos presenta un color anaranjado que luego pasa a un rojizo y puede presentar tonalidades azuladas o verdosas en la base del pie. Es de inferior calidad pero es comestible. Y en Picea, sobre todo en los Alpes, nos vamos a encontrar un Latherius que es el Latherius deterrimus, que también presenta el látex anaranjado, pero fijaros que carece de los círculos concéntricos. Es específico, es micorrízico de bosques de Picea. Es de sabor un poquito de peor categoría culinaria y para muchas personas pues no lo aprecian porque es un poquito como amargo. Por lo tanto vemos que dentro del Latherius deliciosus nos podemos encontrar con una gran variedad de especies. Ninguno es tóxico, excepto el Latherius de Quercus, que hemos visto anteriormente, de látex blanco que pasa amarillo, que es picante y al mismo tiempo es indigesto. La manita cesárea es una de las setas por excelencia comestibles, ya conocida de tiempo de los romanos y que tiene un montón de nombres vulgares en castellano, en catalán, en euskera, hasta en Huelva le denominan tana. Una especie fácilmente reconocible por esa volva que hay que sacar completa, blanca, por ese pie amarillento, el anillo amarillento, esas láminas amarillentas. Sin embargo, la esporada, el conjunto de esporas en masa son blancas. Es la única manita de nuestro país que presenta la coloración de láminas amarillentas. Es un excelente comestible. El Boletus edulis, el año pasado hubo
una fructificación masiva en nuestros bosques de la zona centro de Madrid, Segovia, Guadalajara, y tiene muchos nombres vulgares, tanto en castellano, como nombre de calabaza, hongo, boleto comestible, en catalán, en gallego, en euskera, hasta en Huelva, con el nombre de tentullo. Es una especie que normalmente se exportaba a otros países, pero que en la actualidad se importa porque el mercado nacional, los restaurantes cada vez lo solicitan más y el público en general quiere consumirlo. También tenemos el Brotus estivalis, que es de menor calidad gastronómica, que nace a finales de los meses de junio, julio, que normalmente se agusana con facilidad, es del grupo de Ledulis y que también se puede consumir, aunque sea un poquito de inferior calidad culinaria. Podemos indicar también aquí el Boletus pinófilus, que es excelente y que también crece en los bosques, en nuestros pinares en primavera. Tenemos que mencionar la Terfecia arenaria, que es la criadilla de tierra, una criadilla de tierra que vive micorrícica de pequeñas plantas anuales del grupo de las tuberarias. Aquí tenemos dos con flores amarillas. Una seta como una patatita de tierra que hay que pelarla porque tiene mucha tierra y después se consume como si fuera patata en tortilla de criadillas de tierra. Esta especie es muy buscada sobre todo en Extremadura. Hay otras especies de consumo rural que muy raramente llegan a los mercados, a los puestos que visitamos en los mercados de las grandes ciudades, o incluso en las zonas rurales, como el champiñón de campo, el Agaricus campestris, el Agrocibe gerita o seta de chopo, Orchitocibe máxima, la Macrolepiota prócera, la Lepista nuda y la Lepista personata. A veces vemos Lepista nuda y Lepista personata, Macrolepiota prócera, en ciertos puestos especializados en la venta de setas. El Agaricus campestris, champiñón silvestre, lo vamos a reconocer fácilmente porque es un saprófito muy frecuente en las praderas de nuestros campos y que puede presentar el sombrero totalmente con pequeñas escamitas o totalmente blanquecino, un anillo muy bien manifiesto, de color membranoso y las láminas de un color rosado. Hay que consumirlos cuando las láminas tienen esta coloración rosada. El Pleurotus eringi, que vive sobre la raíz del cardo corredor, es la seta de cardo, que es posiblemente de las mejores comestibles conocidas. En la actualidad se logra cultivar, pero lógicamente se prefiere la seta natural, la seta que recogemos en el campo, a las cultivadas. Aunque bien entendido que tenemos que tener cuidado en las zonas de recolección de las setas de cardo, que no estén cerca de las carreteras, por la contaminación que pueden tener estas carreteras por antigua gasolina que llevaba plomo, y las setas, sobre todo en las que están cerca de las carreteras, pues habría que estudiar si conservan ese plomo de miles de años con los vehículos en muchas decenas de años con los vehículos en nuestras carreteras. La Macrolepiota prócera es un excelente comestible, hay que tener cuidado de que tenga la carne del pie blanca, que tenga el pie atigrado, que tenga un anillo manifiesto y que tenga este sombrero con escamitas. No tiene que cambiar el color de la carne del blanco a un anaranjado fuerte, porque entonces estaríamos con macrolepiotas tóxicas del mismo tamaño, que hay que tener cuidado con ellas. El Quitocibe máxima, que forma corros de bruja en encinares, por ejemplo, es una especie comestible muy buena que poca gente conoce. Cuando se recoge, se pueden coger casi una cesta, porque sale, como he dicho anteriormente, formando corros de brujas, formando grandes extensiones. Tenemos la precaución con los niños pequeños, porque nos tenemos que fijar cómo este niño coge una pequeña setita, no se da cuenta y lo primero que hacen los niños es llevársela a la boca. Y claro, es una seta comestible, pero si es una seta tóxica del grupo de las galerinas, pues claro, la dosis letal para un niño de pocos kilos de peso pues es muy inferior a la dosis letal que puede tener un adulto. Por lo tanto, con los niños hay que tener especial cuidado cuando vamos con ellos al campo, sobre todo si son de pequeña edad. La Lepista personata, pie azul o seta de pezón azul,
es una excelente comestible, es frecuente en nuestros campos, sobre todo a finales del otoño ya con los primeros fríos y se mantiene con las primeras heladas. Es muy frecuente ver en los jardines grandes poblaciones de Coprinus comatus, una seta excelente comestible cuando todavía no se ha transformado en tinta, cuando el sombrero es blanco. Y para evitar que se transforme en tinta podemos desprenderle el pie girando el sombrero y comerlo la misma mañana porque enseguida pasa a tinta. Tenemos que evitar, fijaros que esta población tan enorme de Coprinus comatus está en un jardín, pues ya tenemos que saber si esos jardines han utilizado insecticidas, herbicidas, etcétera, para no consumirlas. Las morquelas, hay un síndrome actualmente nuevo descrito que es el síndrome morqueloide, que a algunas personas les afecta como si fuera una borrachera después de consumirlas. Si bien no es un síndrome fatal, pero hay que saber si nosotros somos posibles candidatos a este nuevo síndrome. Normalmente conviene consumirlas cocinadas, nunca crudas, para evitar en parte la posible afectación por el consumo de morquelas. La trufa negra es un excelente comestible. Dentro de poco comenzará a aparecer en nuestros bosques de encinas en terreno básico el diamante negro, que es como se llama el Tuber melanosporum. En la actualidad están vendiendo mucho la trufas asiáticas, trufas que se parecen al Tuber melanosporum, que no tienen ni el olor ni el sabor de esta seta. Entonces hay que tener cuidado con la introducción de la trufa china, porque además se ha visto que micorriza la encina y puede de alguna manera desplazar a nuestra trufa negra, y esto será un peligro a la larga, igual que pasó con el cangrejo americano, que desplazó al cangrejo ibérico y al mismo tiempo le propagó una terrible enfermedad. Se llega a pagar entre 300 a 1.500 euros kilogramo. Dentro ya de muy poco comenzará la jornada, en cuanto llegue un poquito el invierno, de trufa negra, y una de las provincias productoras por excelencia es Guadalajara y Teruel. La trufa más codiciada en los mercados internacionales es el Tuber magnatum de la zona del Piamonte en Italia, y se hacen incluso para su venta subastas, y en el caso de noviembre del 2003 subastaron un ejemplar de medio kilogramo de peso que llegó a alcanzar el precio de 30.000 euros, unas cifras la verdad astronómicas. Se han logrado subastar trufas de más de 500 gramos posteriormente. Bueno, vamos a ver los principales síndromes, y las fotografías las hemos tomado, en este caso, sí, fotografías y diferentes dibujos los hemos tomado de la obra que escribimos en el año 2010. Podemos indicar en este gráfico que cualquier seta tóxica tiene un órgano afectado. Por ejemplo, hay setas que afectan al cerebro, otras setas afectan al riñón, al aparato digestivo, al hígado, otras producen sensibilización porque nos volvemos sensibles, otras son incompatibles con el alcohol, y en el momento que se produce una intoxicación es muy importante ver el tiempo de latencia. Si comemos las setas y nos sentimos mal, nos sentimos con diferentes problemas en un tiempo inferior a 4 horas, los envenenamientos generalmente con tratamiento hospitalario son los menos graves. Si el tiempo de latencia es superior a 4 horas, los envenenamientos son generalmente muy graves y de todas es necesario atención hospitalaria. Vamos a hablar de los venenos protoplasmáticos, que son los más importantes y los que causan más muertes todavía en Europa, que son debidos a las amanitotosinas, a las giromitrinas y a las orellaninas. El tiempo de latencia es superior a 4 horas, normalmente entre 6 a 8 horas. Vamos a comenzar con las amanitotosinas. La Amanita phalloides es la seta por excelencia tóxica, una seta que la gente que se ha intoxicado con ella dice que está buena de paladar, les ha gustado, pero claro, el problema es que presenta una serie de venenos que afecta como órgano diana principalmente al hígado. La Amanita phalloides
tenemos que tener mucho cuidado con ella, por eso hay que sacar las setas completas para ver esa volva membranosa, para ver el anillo y para ver las láminas de color blanco. Tenemos que tener cuidado, que la manita faloides a veces la podemos encontrar muy blanquecina porque todavía no le ha dado la luz, como el ejemplar de la izquierda. Y si la cortamos, tenemos que fijarnos cómo se parece a un agaricus del grupo arvensis, que si lo hemos sacado completo, vemos que carece de volva. Por lo tanto, aquí la confusión con la regla de cortar la seta puede ser mortal, es un error fatal. En la seta de primavera es frecuente consumir la manita ponderosa, que es el gurumelo. Generalmente era muy frecuente sobre todo en las provincias de Cáceres, Badajoz, en zonas de Portugal limitando con Extremadura de España, pero hemos visto que frecuentemente esta seta cada vez es más, se produce en mayor cantidad en la Comunidad de Madrid. ¿Y por qué tenemos que tener cuidado? Porque fijaros que hay en la misma época, porque esta manita, que os he dicho que es la manita ponderosa, nace principalmente en primavera tenemos en el mismo hábitat la manita verna. Si la manita ponderosa la cogemos no muy madura, en fase de huevo, y no nos fijamos en las características, que vuelve un poquito rosado, tiene un olor particular, que son características muy sutiles y de experto micológico, podemos meter una manita verna, y la manita verna es igual de tóxica que la manita faloides. Aquí podemos ver incluso una cerrada, fijaros si la cortamos también su parecido con los champiñones. Lo que pasa es que estas setas son de bosque, pero hay veces que estamos cerca del bosque, en una pradera cerca del bosque, y ahí pueden aparecer las manitas vernas. Las lepiotas de pequeño tamaño, como la lepiota brunincarnata, muy tóxica, igual que las manitas faloides, la gente la confunde, sobre todo al recoger Tricholomas terreum, que vemos aquí. Los Tricholomas terreum tienen un color mucho más como grisáceo, mientras que la lepiota brunincarnata, como su nombre indica, tiene un poco de color rojizo. Presenta un anillo muy rudimentario que a veces se pierde, y esta normalmente aparece en praderas, en jardines, mientras que el Tricholoma terreum normalmente le gusta los pinares. Pero claro, son especies de especialistas, porque la confusión aquí puede ser fatal. Las de pequeño porte, como la Galerina marginata, que son muy chiquititas, vemos aquí la comparación con 1 centímetro, pues resulta que son tan tóxicas como la manita faloides o más. Diréis, bueno, ¿y esta seta quién la va a consumir? Pues claro, los que van buscando monguis, que son los psilocibes, de vez en cuando pues lo confunden. Estas pequeñas galerinas, realmente son algo diferentes, pero se pueden confundir y pueden dar lugar a intoxicaciones. El síndrome ciclopeptídico actúa normalmente bloqueando la RNA polimerasa 2 específica de mamíferos. Los síntomas: aparece una fase de silencio asintomática de 6 a 13 horas. A continuación aparece una fase intestinal o periodo coleriforme, con diarrea abundante, dolores abdominales, náuseas, vómitos y deshidratación. Luego viene una fase de mejoría aparente, porque los síntomas remiten. Las personas podrían pensar que se han curado, pero luego al final aparece la fase de agresión visceral, la afección hepática intensa. El desenlace es coma y fallecimiento de la persona. El tiempo de latencia es largo, entre 6 y 13 horas. Y os preguntaréis, ¿por qué este tiempo de latencia tan largo, hasta 13 horas? Pues como actúa bloqueando la RNA polimerasa 2 específica de mamíferos, y el órgano diana es el hígado, ahí tenéis el hígado, el órgano diana, pues normalmente la persona, si está muy sana y tiene el hígado muy bien, pues normalmente la RNA polimerasa que bloquea, pues la tiene en mayor cantidad, y de alguna manera está más sano en ese aspecto. Por lo tanto, la afectación es más tardía, pero al final también le produce la intoxicación. Vamos a ver a continuación el de veneno protoplasmático, las giromitrinas. Las giromitrinas se producen por la Giromitra esculenta.
Por eso normalmente en las guías nacionales veréis que viene esta seta como mortal. La Gyromitra esculenta, aunque su nombre esculenta, nombre específico esculenta, nos indica comestible. Todavía hay ciertas zonas del norte de Europa que la siguen comiendo, pero siempre la desecan, después la cocinan tirando el agua de cocción, es decir, que tienen un cuidado exquisito a la hora de consumirla. Los síntomas, siempre en las intoxicaciones de este tipo aparecen vómitos, náuseas, dolor de estómago y abdominal, perturbaciones hepáticas con ictericia y inflamación del hígado, hepatomegalia, trastornos nerviosos, aquí aparecen delirios, aparecen hemólisis, la orina sanguinolenta, falta de orina, todo ello acompañado de fiebre, sopor y agitación. El tratamiento es un lavado de estómago, carbón activo, purgantes, vitamina B6 y mantenimiento de funciones renales. También el tiempo de latencia es largo, entre 6 y 24 horas. Fijaros que son 24 horas un día, ¿eh? Vamos a hablar un poquito de las orellaninas, que están producidos por cortinarios del grupo Orellanus. Estos cortinarios realmente son difíciles de esta intoxicación en nuestro país, pero de vez en cuando alguien lo confunde con rebozuelos, con Cantharellus cibarius, y por eso hay que tener cuidado con los que vayan a buscar Cantharellus cibarius con esta seta, que como vemos las láminas son muy diferentes, no son decurrentes, son verdaderas láminas, o sea que realmente es muy diferente. Va a producir estos síntomas: cansancio y sed intensa, sequedad de boca, quemazón en la lengua, pérdida de apetito, poliuria, oliguria, anuria, es decir, al principio hay un exceso de orina, luego empieza el riñón a fallar, al final no orinamos, hay un fracaso renal y tenemos que pasar al riñón artificial o a trasplante renal. Si no tenemos un cuidado médico exquisito, se produce la muerte. El tiempo de latencia es muy largo del cortinarius, se puede producir hasta después de 17 días y de 2 a 4 días si la ingesta es elevada. Entonces, claro, muchas veces estas intoxicaciones, cuando la gente se intoxica, pues no se acuerda, porque dices, ya ha pasado 7 o 8 días, yo no he comido setas. Pues claro, ¿quién iba a pensar que estos problemas renales le vienen de una seta que ha consumido hace más de 7, 8, 10 días? Compuestos con efectos neurológicos, vamos a hablar de la muscarina, que presenta los clitocibes, la micena pura, la micena rósea, la amanita panterina, especies de inocibe, la presencia de ácido iboténico y murcimol, que presenta la amanita muscaria y la amanita panterina, y la presencia de psilocibina y psilocina, que presentan psilociben, Stropharia spaneolus, Inocibe ruginascens y Pluteus salicinus. El tiempo de latencia es corto, inferior a 4 horas y usualmente entre media y 3 horas. El pronóstico es menos grave, pero tenemos que tener atención hospitalaria. Aquí vemos los clitocibes de albata, del grupo de albata, que viven normalmente en praderas y que la gente que coge seta de cardo o champiñones lo pudiera confundir. Aquí tenemos la amanita panterina, inconfundible por esa volva que presenta, que luego veremos más adelante, esas pequeñas escamitas en el sombrero, y el género Inocibe, que son esas pequeñas setas, muchas de ellas con olor espermático. Vamos a comenzar con la muscarina, de los géneros que son especies de clitocibe, micena pura, micena rósea, amanita panterina y especies de Inocibe. Aquí tenemos la amanita muscaria. La amanita muscaria, que muchas veces se busca el efecto alucinógeno, que hay razas, sobre todo en el norte de Europa, que acumulan más principios alucinógenos que principios tóxicos. Aquí produce intoxicaciones como estamos describiendo, mientras que en el norte de Europa se ha utilizado para producir alucinaciones, sobre todo por la presencia de bufotenina, murcimol, sustancias alucinógenas. Los síntomas son fuerte sudoración, vómitos violentos, diarrea y cólicos intestinales, contracción pupilar, trastornos de la visión y disminución de la presión arterial y una bajada del ritmo cardíaco, bradicardia. El tratamiento es 1 a 2 miligramos de atropina cada 30 a 60 minutos según la gravedad. Muchos que quieren alucinar y ver visiones con la amanita muscaria y quieren ver a Dios, pues casi algunos de ellos consiguen verlos
si mueren. Vamos a hablar un poquito del ácido iboténico y del mulcimol. Ya hemos hablado anteriormente de ello. Ahora vamos a hablar de la presencia de psilocibina y psilocina, los hongos alucinógenos. Psilocybe semilanceata es el psilocibe por excelencia europeo, frecuente en el norte de España, frecuente dentro de su rareza, y también en la Sierra de Guadarrama, en las praderas, aunque es muy escaso. La presencia de psilocina o psilocibina vamos a verla porque verdea sobre todo la base del pie. Cuanto más verdea la base del pie, pues significa que la presenta. No todas las especies que verdean tienen psilocina o psilocibina, como en el caso de la Stropharia erugínea. Y aquí vemos en el caso del Inocybe pseudomapta, que también presenta estas sustancias alucinógenas, y vemos un poquito que quiere azulear en la base del pie. La psilocina y psilocibina son derivados de la hidroximetiltriptamina, y los síntomas son una sensación de vértigo, borrachera, zumbido de oídos y trastornos visuales. Estos trastornos visuales es lo que se conocen como alucinaciones. Los síntomas remiten por sí solo al cabo de unas horas, y es aconsejable estar acompañados si hay alucinaciones. Esto se debe a la presencia, sobre todo en la cultura mexicana, de los chamanes que daban a comer algunos ejemplares de los psilocibes, mexicana, zapatecorum, attecorum, estos psilocibes que lo utilizaban como un ritual para ver, por ejemplo, a sus enfermos, a las personas que habían fallecido, etc., pero nunca como placer. La civilización europea, la civilización blanca, norteamericana, hizo el movimiento hippie para tomarlo como un alucinógeno más. El comienzo de los efectos están entre 15 y 20 minutos y la duración está entre 6 a 12 horas. El síndrome resinoide o gastrointestinal fúngico es el que con más frecuencia se produce en las intoxicaciones en nuestro país. Lleva a vómitos abundantes, a diarreas y fuertes dolores de vientre, a calambres musculares, sudores y salivación. Es mucho más grave en niños, y hay veces que se producen diarreas coleriformes en el caso de Lactarius, es decir, que esta diarrea no nos da tiempo de ir al cuarto de baño, son en escopeta para que nos entendamos, y el tratamiento es un lavado de estómago, carbón activo y sobre todo hidratación. El tiempo de latencia es muy corto, normalmente entre 15 minutos y 4 horas. En el caso del Boletus satanas también se producen estas diarreas en escopeta. Aquí tenemos los champiñones amarilleantes del grupo del Xanthodermus, que como cosa curiosa algunas personas lo consumen y no les pasa nada, cuando no es lo normal, porque produce este síndrome gastrointestinal. El Lacterius torminosus o Lactarius, que producen estas diarreas en escopeta, y el Boletus satanas que vemos aquí. Estos dos, sobre todo el Boletus satanas, de vez en cuando se confunde con una especie comestible que es el Boletus erythropus. Tenemos que tener cuidado con los boletos que tienen los poros rojizos para evitar el Boletus satanas, que tiene el sombrerito blanquecino normalmente y que tiene el pie muy ventrudo, muy ensanchado, es un boleto grande, mientras que el Boletus erythropus, el pie normalmente es cilíndrico. Tenemos que tener cuidado con el Lacterius torminosus porque se parece al níscalo, pero el látex es blanco y no vive en pinares, vive en abedules. Pero hay veces que en nuestra Sierra de Guadarrama, si vamos a cotos o a carencia, están mezclados abedules y pino silvestre, y entonces pueden estar juntos. La única diferenciación es ver que torminosus tiene el látex blanco y al mismo tiempo tiene muchos pelitos en el borde del sombrero, que son característicos. Por arriba se pueden confundir perfectamente. Tenemos algunas intoxicaciones que no conocemos bien, como el síndrome del Bacillus involutus, que es posiblemente una grave alergia alimenticia, que produce cólicos intestinales con vómitos y hemólisis, y al final una hemólisis masiva con fracaso renal y aumento de los niveles de urea y creatinina y la muerte. El tiempo de latencia es de media a 2 horas después de la enésima ingestión. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que lo han consumido y de pronto
en la enésima ingestión, pues se han sensibilizado y le viene el síndrome del Bacillus involutus. Por eso el que tenga libros de principio del siglo XIX viene como seta comestible, pero sin embargo en los libros actuales viene como seta muy venenosa, muy tóxica e incluso mortal. Aquí tenemos el Bacillus, que presenta las láminas decurrentes, presenta este sombrero con estos tonos marrones, este color anaranjado rojizo al corte, y las láminas que se separan con mucha facilidad si le pasamos el dedo, las rozamos, y además sabemos que es una especie colectiva. Hoy día estamos dando como Bacillus involutus muchas especies diferentes. La de Quercus es diferente a la de Chopo, es diferente a la de Jara, etcétera, etcétera. Coprinus atramentarius nos vamos a encontrar con coprinus que pueden producir también intoxicación, sobre todo el Coprinus atramentarius y especies próximas al atramentarius, con una sensación de calor, un enrojecimiento de la cara, cuello y pecho, es un efecto de rubefacción, palpitaciones y taquicardia, descenso de presión sanguínea e incluso colapso. No se han descrito casos mortales en humanos. Hemos visto que también en herbívoros, como vacas, sobre todo, pues también les ha producido estos síntomas. Los síntomas remiten por sí solos al cabo de unos días. Estas intoxicaciones del Coprinus atramentarius se hacen más patentes si tomamos alcohol. Es decir, que si no tomamos alcohol, la reacción a la intoxicación es mucho menor y apenas se ven los síntomas. Por lo tanto, hace como esa medicina que se utiliza para los alcohólicos, que es el antabús, que si tomamos una pastillita, pues tomamos alcohol, devolvemos o nos sentimos muy mal. Pues exactamente igual. Aquí tenemos el Coprinus atramentarius, es un coprinus de gran porte, muchas veces aparece fasciculado cerca de troncos, se transforma en tinta. No tenemos que confundirlo con el grupo de los coprinus comatus, que hoy día los coprinus, los que tienen anillo colgante sobre el pie, son los auténticos coprinus, mientras que el resto que carecen de anillo generalmente han pasado a otros géneros próximos. No olvidemos que las setas acumulan venenos metálicos, acumulan metales pesados como el arsénico, como el mercurio, como el plomo. El mercurio, los champiñones tienen mercurio, tienen plomo, sobre todo los que están cerca de las carreteras lo acumulan, y en el caso de las centrales nucleares lo primero que prohibieron en el caso de Chernóbil fue consumir setas. ¿Por qué? Porque el cadmio y sobre todo el cesio radiactivo que tenía esa central, pues lógicamente lo iba a acumular el micelio del hongo y lo iba a echar fuera, porque también para el hongo es tóxico. Lo que pasa es que el hongo aguanta mucho más que el humano, lo iba a arrojar por el copo fructífero, por la seta. Nosotros nos comemos la seta, estamos tomando partículas radiactivas que además son fijadas por el hueso, porque el cesio tiene una configuración espacial igual al calcio. Nuestro organismo cree que es calcio y lo junta al hueso, y ahí tenemos partículas que están produciendo radiaciones y a la larga pueden producir algún tipo de cáncer. Estas intoxicaciones son a largo plazo, incluso años. Piqueras en el 2006 nos indicó las intoxicaciones que se producían en la península ibérica. De gastroenteritis banal, 330. De neurológicas, 22. Hepatotóxicas, 190. Hay que tener cuidado con las hepatotóxicas, pues muchas de ellas producen la muerte. Muscarínicas o sudorianas, 32. Otras, 58. De cortinarios, muy pocas, 0,63%. Por lo tanto, nos tenemos que fijar que tenemos todavía un cuadro de intoxicaciones alto, de síndromes altos en la península ibérica, y las sociedades micológicas lo que intentan es concienciar a nuestros socios, al público en general, de cómo tienen que recoger las setas, cómo tienen que evitar intoxicaciones y cómo tienen, en el caso de que la seta sea próxima a una tóxica, de rechazarla completamente para, ante cualquier duda, pues lógicamente hay que tirarla. Todavía con respecto a las intoxicaciones no está todo dicho. Por ejemplo, el tricoloma ecuestre
ha habido estudios, sobre todo en Francia, en el norte de Europa, que produce un nuevo síndrome que es la radiomiólisis. Esto lo podéis ver explicado en la guía de iniciación, en la reedición que hemos hecho, y se prohíbe su comercialización en España en el Boletín Oficial del Estado de 28 de octubre del 2006. Actualmente, en el 2020, hay ya varios trabajos en los cuales se duda de que lo que se determinara en un principio fuera tricoloma ecuestre, el tricoloma ecuestre que nosotros tenemos de nuestros pinares, porque ellos no ven esa toxicidad, y por otro lado hay muchas personas que lo siguen consumiendo y no les pasa absolutamente nada. Nuestra opinión al respecto es que tenemos que obedecer al Boletín Oficial del Estado, tenemos que ponerla como una seta tóxica, y en el caso de que alguna persona la quiera ingerir porque tenga esa curiosidad, siempre tiene que ser en cantidad muy pequeña, porque no sabemos la sensibilización que va a tener a esta seta. Y con esto terminamos. Conocer la naturaleza es la mejor forma para respetarla y evitar intoxicaciones. Fijaros, muchas veces vemos las setas, amonitas muscarias, hay que dejarlas en el campo, nos sirven de motivo fotográfico y tenemos que hacer como este niño, no estropearlas ni pisarlas. Muchas gracias.